Capítulo 13. Tocado de raíz. Lucy podía oír las fuertes pisadas de sus Converse contra el suelo. Podía sentir el viento fresco y húmedo tirando de su camiseta negra. Casi podía saborear el alquitrán caliente de una plaza de aparcamiento que acababan de pavimentar. Pero cuando abrazó a aquellas dos figuras que aguardaban junto a la entrada de Espada y Cruz el sábado por la mañana, ya se había olvidado de todo aquello. Jamás se había alegrado tanto de abrazar a sus padres. Hacía días que se arrepentía de lo frío y distante que había sido su encuentro en el hospital y hoy no pensaba cometer el mismo error de nuevo. Ambos se tambalearon cuando se abalanzó sobre ellos. Su madre se echó a reír y su padre le dio una palmada en la espalda como hacen los tipos duros. Llevaba su enorme cámara colgada con una correa alrededor del cuello. Ambos recuperaron la compostura y la soltaron para mirarla bien a la cara. En cuanto lo hicieron, sus rostros se desencajaron. Lucy estaba llorando. «Cariño, ¿qué te pasa?», le preguntó su padre al tiempo que le acariciaba su cabeza. Su madre empezó a revolver el bolso en busca de un paquete de pañuelos. Con los ojos muy abiertos le puso uno a Lucy delante de la nariz y le preguntó: «Ahora ya estamos aquí. Va todo bien, ¿no?» «No, no iba todo bien. ¿Por qué no me llevan a casa?», preguntó Lucy, que volvía a sentirse enfadada y herida. «¿Por qué dejaron que me trajeran de nuevo aquí?». Su padre palideció. «Cada vez que hablamos con el director nos decía que te iba de fábula desde que habías vuelto a las clases, que eras la optimista redomada que nosotros siempre habíamos conocido». Solo con el cuello reseco por el humo y un pequeño chichón en la cabeza. Pensamos que eso era todo. Se relamió los labios. «¿Había algo más?», le preguntó su madre. La mirada que intercambiaron sus padres dejaba entrever que ya habían discutido sobre el tema. Su madre debía de haberle rogado que la visitaran antes, pero su padre, más cerebral, se había negado. Era imposible explicarles lo que le había pasado aquella noche, a todo aquello por lo que había pasado desde entonces. Había vuelto directamente a las clases, pero no porque ella lo quisiera, y físicamente estaba bien, pero en todos los demás aspectos, emocional, psicológica y sentimentalmente, no podía sentirse más desorientada. «Intentamos respetar las reglas», le explicó el padre de Lucy, extendiendo su gran mano para darle un cariño apretón en el cuello. El peso de la mano la desestabilizó un poco y la puso en una postura incómoda. Pero hacía tanto que no estaba así de cerca de la gente a la que quería que no se atrevió a moverse. «Porque solo queremos lo mejor para ti», añadió. «Tenemos que confiar en que estas personas», te hizo un gesto señalando los imponentes edificios del reformatorio como si representaran a Randy y al director Udell y a todos los demás. «Saben de lo que están hablando». «Pues no tienen ni idea», dijo Lucy mientras observaba los edificios destartalados y el patio desierto. Hasta el momento, aquel reformatorio había sido un auténtico rompecabezas. Un buen ejemplo de ello eran los que llamaban el Día de los Padres. Remarcaban tanto la suerte que tenían los estudiantes por tener el privilegio de ver a los de su propia sangre y, aún así, faltaban 10 minutos para la hora del almuerzo y el coche de los padres de Lucy era el único que había en el apartamento. «Este lugar es un fraude total», sentenció, imprimiendo tal cinismo a sus palabras que sus padres se miraron preocupados. «Lucy,
Cielo, dijo su madre, acariciándole el cabello. Lucy advirtió que no estaba acostumbrada a verlo tan corto. El instinto maternal de sus dedos seguía el fantasma de su interior melena, que le caía por la espalda. Solo queremos pasar un día agradable contigo. Papá te ha traído tu comida favorita. Con cuidado, su padre sacó una manta colorida de punto y una especie de cesta de mimbre que Lucy no había visto nunca. Cuando solían ir de picnic, todo era más informal y extendían una vieja tela ajada sobre la hierba del camino de canoas que la había frente a su casa. ¿Ocra en vinagre?, preguntó Lucy con un tono que se parecía mucho al que empleaban cuando era una niña. No se podía decir que sus padres no se estuvieran esforzando. Su padre asintió. Y té dulce, y panecillos con salsa, y gachas con cheddar, y jalapeños extra, como a ti te gustan. Ah, se interrumpió, y una cosa más. La madre de Lucy sacó del bolso un sobre cerrado rojo y grueso y se lo entregó a Lucy. Por un instante, Lucy sintió una punzada de dolor en el estómago al recordar las cartas que solía recibir. Psicópata, asesina. Pero cuando vio la letra en el sobre, su cara se transformó en una enorme sonrisa. Era su amiga Polly. Rompió el sobre y sacó una postal con una foto en blanco y negro de dos señoras mayores en la peluquería. En el dorso no había ni un solo centímetro que Kylie no hubiera garabateado con su letra grande y redonda. Además, había varias hojas sueltas en las que Kylie había continuado escribiendo porque se había quedado sin espacio en la postal. Querida Lucy, ya que el tiempo que nos dejan para hablar por teléfono es ridículamente insuficiente, ¿es que no puedes pedir por favor un poco más? Es una injusticia absoluta. He decidido comunicarme contigo a la antigua y escribirte una de esas cartas épicas, en la que vas a encontrar hasta el más mínimo detalle de lo que me ha pasado en las últimas 2 semanas, te guste o no. Lucy apretó el sobre contra su pecho, aún sonriente y con ganas locas de devorar la carta en cuanto sus padres se fueran a casa. Su amiga Polly no la había abandonado y tenía a sus padres sentados justo al lado. Había pasado mucho tiempo desde que Lucy se había sentido querida. Extendió el brazo y le apretó la mano a su padre. Un pitido estridente hizo que sus padres dieran un respingo. Solo era la sirena de la comida, explicó Lucy, lo cual parecía tranquilizarlos. Vengan, hay alguien a quien les quiero presentar. Mientras caminaban por el caluroso aparcamiento hacia el patio donde iban a desarrollarse todas las actividades del Día de los Padres, Lucy empezó a ver el reformatorio a través de los ojos de sus padres. Advirtió el techo combado de la oficina principal y el olor putrefacto y repugnante de los melocotones podridos al pie de los árboles que había junto al gimnasio. También el óxido naranja que cubría las puertas de hierro forjado del cementerio. Se dio cuenta de que solo en 2 semanas se había acostumbrado por completo a los numerosos horrores de espada y cruz. Sus padres, por el contrario, parecían horrorizados. Su padre señaló una vid agonizante que se enredaba en la cerca del patio. Esas cepas son de charnodal, dijo con un gesto de dolor, porque cuando una planta sufría, también sufría él. Su madre sostenía el bolso contra el pecho con las 2 manos, con los 2 codos hacia afuera, en la postura que solía adoptar cuando se encontraba en un barrio peligroso, y todavía no había visto las rojas. Sus padres, que estaban en contra de que Lucy estuviera en una webcam, se horrorizarían ante la vigilancia continua del reformatorio. Lucy,
Quería evitar que vieran todas aquellas atrocidades, pues aún estaba buscando el modo de desenvolverse en aquel sistema. Y a veces incluso de derrotarlo. Precisamente el otro día, Ariane la había guiado a través de lo que parecía una carrera de obstáculos por el reformatorio para mostrarle todas las rojas muertas, cuyas baterías se habían desgastado o habían sido reemplazadas. No era necesario que sus padres supieran nada de todo eso. Lo que tenía que hacer era pasar un buen día con ella. Ben estaba en las gradas con las piernas colgando. Habían acordado encontrarse allí por la tarde. Sostenía una maceta con flores. Ben, mira, te presento a mis padres, Harry y Dorian Price, anunció Lucy con un gesto. Mamá, papá, esta es Pennywether Van Schlickerwood, interrumpió Ben con gesto grave, al tiempo que les ofrecía la maceta. Gracias por permitirme almorzar con ustedes. Siempre educados, los padres de Lucy sonrieron y no preguntaron nada sobre dónde estaba la familia de Pem, lo cual Lucy aún no había tenido tiempo de explicarles. Era otro de esos días cálidos y despejados. Los sauces verdes que había frente a la biblioteca se mecían suavemente con la brisa. Y Lucy llevó a sus padres hacia un lugar donde los sauces ocultaban las marcas del hollín y la ventana rota por el incendio. Mientras ellos extendían el mantel sobre una zona de hierba seca, Lucy se llevó a Ben aparte. ¿Cómo estás, Ben?, le preguntó, pues era consciente de que si ella tuviera que pasarse un día entero recibiendo y saludando a los padres de todo el mundo, menos a los suyos, sin duda acabaría necesitando ayuda. Pero, por el contrario, Ben balanceó la cabeza alegremente. Esto ya es mucho mejor que el año pasado, dijo, y todo gracias a ti. Hoy estaría sola si no hubieses aparecido tú. El cumplido agarró a Lucy por sorpresa y le impulsó a mirar a su alrededor para ver cómo estaban pasando aquel día el resto de los alumnos. Aunque el aparcamiento aún estaba medio vacío, el Día de los Padres parecía estar animándose poco a poco. Molly, sentada cerca de ellos sobre una manta, entre un hombre y una mujer con cara 263 de Doe, roía con avidez un muslo de pavo. Ariane, en cuclillas, en una grada, le susurraba algo a una chica punky, con el pelo teñido de un hipnótico tono fuchsia. Tenía toda la pinta de ser su hermana mayor. Ambas cruzaron una mirada con Lucy. Ariane saludó y le sonrió. Y luego se volvió hacia la otra chica y le dijo algo. Roland estaba rodeado por un montón de gente que celebraba un picnic sobre una colcha enorme. Estaban riendo y bromeando, y algunos chicos más jóvenes se tiraban comida entre ellos. Parecían estar pasándoselo en grande, hasta que una mazoca volante casi la sieta a Gay, que pasaba por allí. Miró con cara de pocos amigos a Roland mientras guiaba a un hombre lo bastante mayor para ser su abuelo a través de una hilera de sillas de jardín dispuestas en la hierba. A los que no veía era a Daniel y a Cam. Y Lucy no podía imaginar cómo serían sus familias. Aunque estaba enfadada y avergonzada porque Daniel había dejado plantada por segunda vez en el lago, se moría por ver, aunque fuera de refilón, a cualquier miembro de su familia. Y entonces, al recordar la escueta ficha de Daniel que vio en el sótano, Lucy se preguntó si aún mantendría contacto con algún familiar.
La madre de Lucy sirvió gachas con cheddar en 4 platos y su padre pinchó un mordisco y la boca de Lucy fue puro fuego, lo cual le encantaba. Daba la impresión de que Penn no desconocía por completo la comida típica de Georgia con la que Lucy había crecido, y parecía tener mucho reparo respecto a la ocra en vinagre. Pero tras darle un bocado le dirigió a Lucy una sonrisa que era medio de sorpresa y aprobación. Los padres de Lucy habían llevado todos sus platos preferidos, incluso las nueces con praliné del colmado que había debajo de su casa. Cada uno a un lado de la chica, sus padres masticaban con satisfacción, aparentemente felices de poder llenarse la boca con algo que no fuese una conversación sobre la muerte. Lucy tendría que haber disfrutado del tiempo que estaba pasando con ellos, regado con el adorado té dulce de Georgia. Pero se sentía como una hija impostora al fingir que aquel idílico almuerzo formaba parte de la normalidad de Spadikers. El día entero fue una farsa. Al oír un breve y tímido aplauso, Lucy miró hacia las gradas, donde Randy estaba de pie junto al director, Ude, a quien Lucy todavía no había visto en carne y hueso. Lo reconoció por un retrato muy oscuro que colgaba en la pared del vestíbulo principal, y ahora se daba cuenta de que el artista había sido benévolo. Penn ya le había contado que el director solo se dejaba ver un día al año, el Día de los Padres. Sin excepciones, era un recluso que nunca salía de su mansión en Tybee Island, ni siquiera cuando falleció un estudiante. La papada de aquel hombre parecía tragarse su barbilla, y sus ojos bovinos mirando a la gente sin detenerse en nada en concreto. A su lado estaba Randy, con las piernas separadas y enfundadas en unas medias blancas. Forzaba una enorme sonrisa mientras el director se secaba el sudor de la frente con una servilleta. Ambos mostraban su cara más alegre, pero aquello parecía suponerles un gran esfuerzo. Bienvenidos a la edición anual número 159 del Día de los Padres de Espada y Cruz, dijo el director Uden por el micrófono. ¿Está de broma?, le susurró Lucy a Penn. Resultaba difícil imaginar un Día de los Padres en la época de antes de la guerra. Penn puso los ojos en blancos. Seguro que se ha equivocado. ¿Ya les he dicho que necesito unas gafas nuevas? Hemos organizado para nosotros un día repleto de actividades familiares, empezando por este picnic relajado. Normalmente solo nos dan 19 minutos, les comentó Penn a los padres de Lucy, que se pusieron tensos del golpe. Lucy sonrió por encima de la cabeza de Penn y articuló un silencioso ¿es broma? A continuación, les ofrecemos una selección de actividades. Nuestra querida bióloga, la señorita Yolanda Trost, dará una charla fascinante en la biblioteca sobre la flor local de Savannah, que se puede encontrar en nuestros jardines. Por su parte, la entrenadora radiante supervisará una serie de carreras familiares en el césped. Y el señor Steincourt les ofrecerá un recorrido histórico por el cementerio, donde están enterrados los héroes de guerra. Vamos a estar muy ocupados. Y sí, añadió el director Udell con una sonrisa de oreja a oreja. Luego, os haremos un control sobre todo eso. Era la típica broma insulsa y manida para ganarse algunas risas enlatadas de los familiares que visitaban el reformatorio. Lucy miró a Penn y puso los ojos en blanco. Aquel deprimente intento de reírse con naturalidad mostraba a las claras
que todo el mundo estaba allí para sentirse mejor por haber dejado a sus hijos en manos del profesor de espada y push. Los Price también rieron, pero miraban a Lucy para averiguar cómo debían comportarse. Después del almuerzo, las familias que estaban en el patio recogieron sus cosas y se despidieron. Lucy tuvo la sensación de que en verdad muy poca gente iba a participar en las actividades que habían organizado. Nadie subió con la señorita Tross a la biblioteca y, por el momento, solo Gabe y su abuelo se habían metido en un saco de patatas al otro lado del campo. Lucy no sabía a dónde se habían escaqueado Molly, Aaron y Roland con sus familias. Young no había visto a Daniel, pero sabía que sus padres se decepcionarían si no les enseñaba las instalaciones y si no participaban en alguna actividad. Y, puesto que la visita guiada del señor Court parecía al menor de los males, Lucy sugirió que guardaran los restos de la comida y se reunieran con él en las puertas del cementerio. De camino hacia allí, Ariane, que estaba balanceándose en una de las gradas más altas, cayó frente a los padres de Lucy como si fuera una gimnasta saltando de las paralelas. ¡Hola!, canturrió, ofreciendo su mejor imagen de desquiciada. «Mamá y papá», dijo Lucy al tiempo que les daba un apretón en los hombros. «Esta es mi buena amiga Ren». «¿Y esta?», contestó Ren señalando a la chica alta con el pelo color fuchsia que bajaba poco a poco de las gradas. «Es mi hermana Annabelle». Annabelle ignoró por completo la mano que le extendía Lucy y le dio un abrazo largo e íntimo. Lucy sintió cómo los huesos de ambas crujían. El intenso abrazo duró lo suficiente para que Lucy se preguntara a qué se debía. Pero justo cuando empezaba a sentirse incómoda, Annabelle la soltó. «Me alegro tanto de conocerte», le dijo agarrándole la mano. «Igualmente», respondió Lucy, mirando a Rand de reojo. «¿Vas a hacer la ruta con el señor Cole?», le preguntó a Rand, que también estaba mirando a Annabelle como si estuviera loca. Annabelle abrió la boca, pero Rand la cortó enseguida. «Por Dios, no», repuso. «Estas actividades son para completos taos». Miró a los padres de Lucy, sin ánimo de ofender. Annabelle se encogió de hombros. «Quizá tengamos oportunidad de vernos después», le gritó a Lucy antes de que Aaron se la llevara a rastras. «Parecían simpáticas», dijo la madre de Lucy con el tono intrigado que usaba cuando quería que Lucy le explicara algo. «¿Y esa chica, por qué se ha puesto así contigo? ¿Y qué idiota?» Lucy la miró y luego miró a sus padres. ¿De verdad tenía que argumentar el hecho de que pudiera gustarle a alguien? «Lucinda», gritó el señor Paul, saludándoles desde el punto de encuentro, en el que por otra parte no había nadie más. A las puertas del cementerio. «¡Por aquí!», le gritó. El señor Cole les dio un cálido apretón de manos a los padres de Lucy e incluso agarró a Penn del hombro un momento. Lucy intentaba decir si estaba molesta porque el señor Cole participaría en el Día de los Padres. O, más bien, impresionada por aquella muestra exagerada de entusiasmo. Pero entonces el profesor empezó a hablar y Lucy se sorprendió aún más. «Me preparo para este día durante todo el año», susurró. «Es una oportunidad de llevar a los estudiantes al aire libre y explicarles las maravillas que esconde este lugar. Oh, de verdad que me encanta. Es lo más cercano a una excursión en el campo que se puede conseguir siendo profesor de un
El señor Cole agitó la mano para reclamar su atención. En primer lugar, algunas trivialidades. ¿Cuál? Enarcó las cejas. ¿Creen que es el elemento más antiguo de este cementerio? Mientras Lucy Penn se miraba los pies evitando su mirada, tal como hacían en clase, el padre de Lucy se puso de puntillas para ver mejor algunas de las estatuas más grandes. «Es una pregunta complicada», exclamó el señor Coy, al tiempo que daba unos golpecitos a la cancela de hierro forjado. Esta parte frontal de la puerta fue construida por el propietario original en 1831. Dicen que su mujer, ella Mena, tenía un jardín encantador y quería mantener a las gallinas alejadas de sus tomateras. Eso fue antes de la guerra y antes de que el terreno se hundiera. Sigamos. El señor Cole relató paso a paso la construcción del cementerio. Añadió datos sobre el contexto histórico y sobre el artista, aunque utilizaba la palabra con poco rigor, que había esculpido la estatua de la bestia alada que había sobre el monolito en el centro del cementerio. El padre de Lucy le iba haciendo preguntas aquí y allá, mientras la madre pasaba la mano por algunas de las lápidas más bellas, dejando escapar un «Dios bendito» entre susurros cada vez que se detenía a leer las inscripciones. Pem arrastraba los pies tras la madre de Lucy, probablemente arrepentida de no haber escogido otra familia con la que pasar el día. Lucy iba la última y pensaba qué pasaría si ella les ofrecía a sus padres su visita personal del cementerio. Aquí es donde cumplí mi primer castigo. Y aquí es donde una estatua de mármol casi me decapita. Y aquí es donde compartí el picnic más raro de mi vida con un chico del reformatorio que no les gustaría para nada. «Cam», llamó el señor Cole cuando el grupo llegó al molinito. Cam se encontraba junto a un hombre alto de cabello oscuro, vestido con un traje negro a medida. Ninguno de los dos había visto al señor Cole o al grupo que le seguía. Estaban hablando tranquilamente y hacían unos gestos enrevesados frente a Roddy, como lo que Lucy la había visto hacer a su profesora de teatro cuando los estudiantes no dejaban verme escena de una hora. ¿Acaso tú y tu padre os habéis apuntado a última hora a la lista guiada?, preguntó el señor Coy, subiendo esta vez un poco más la voz. Se habrán perdido la mayor parte, pero todavía hay una o dos cuestiones que seguro les interesan. Cam giró la cabeza con lentitud y luego volvió a mirar a su acompañante, que parecía divertirse. Lucy pensó que aquel hombre alto, moreno, apuesto y con un enorme reloj de oro no parecía lo bastante mayor para ser el padre de Cam, pero quizá el tiempo lo había tratado bien. Cam entrecerró los ojos al ver el cuello desnudo de Lucy y pareció un poco decepcionada. Lucy se ruborizó, pues podía sentir que su madre se había dado cuenta del todo y se estaba preguntando qué pasaba. Cam ignoró al señor Coy, se acercó a la madre de Lucy y, antes de que nadie los presentara, ya se había llegado su mano a los labios. «Tú debes ser la hermana mayor de Lucy», dijo con desenfado. A la izquierda, Ben simuló que le entraba una arcada y le susurró a Lucy, de modo que solo ella pudiese oírlo. «Por favor, dime que no soy la única que quiere vomitar». Pero la madre de Lucy parecía más bien encandilada, lo cual hizo que tanto Lucy como, sin duda, su padre se sintieran incómodos.
No, no nos podemos quedar para la visita guiada, anunció Cam, guiñándole un ojo a Lucy y retirándose justo cuando se acercaba a su padre. Pero ha sido fantástico. Y los miró a los tres, ignorando a Tem. Encontrarlos aquí. Vámonos, papá. ¿Quién era? Suspiró la madre. Quienquiera que fuese, desaparecieron hacia el otro lado del cementerio. Uno de los admiradores de Lucy, dijo Flynn, que en su intento por quitarle hierro al asunto tuvo justo el efecto contrario. ¿Uno? Inquirió el padre de Lucy, bajando la vista para mirarlo. A la luz de la última hora de la tarde, Lucy vio por primera vez algunas canas en la barba de su padre. No quería pasar los últimos momentos del día convenciendo a su padre de que no había por qué preocuparse de los chicos del reformatorio. No es nada, papá. Pen solo está jugando. Queremos que tengas cuidado, Lucinda, dijo. Lucy pensó en lo que Daniel había sugerido con cierta insistencia. El otro día, aquello de que quizá ella no debía estar en Spanish Club, y, de repente, tuvo unas ganas terribles de cantárselo a sus padres, de rogarles y suplicarles que se la llevaran lejos de allí. Pero fue ese mismo recuerdo de Daniel que le impidió abrir la boca. El rosa chispeante de su piel cuando le empujó en el agua, la forma en que a veces sus ojos eran lo más triste que había visto nunca. El hecho de que valiera la pena quedarse en aquel infierno de Spade Crew solo por estar un poco más con Daniel. A Lucy le parecía algo totalmente cierto y totalmente loco a la vez, aunque solo fuera para ver cómo acababa todo. Odio las despedidas, suspiró la madre de Lucy, interrumpiendo sus pensamientos para darle un abrazo rápido. Lucy miró la hora y se le desencajó en la cara. No se había dado cuenta de cuánto tiempo había pasado ya, de cómo podía haber llegado la hora de que se marcharan. ¿Nos llamarás el miércoles? Le preguntó su padre mientras se le daba un beso en cada mejilla, tal y como hacían todos en la parte francesa de su familia. Mientras caminaban de vuelta hacia el aparcamiento, los padres de Lucy le agarraron las manos y cada uno le dio otra serie de besos y un fuerte abrazo. Cuando le dieron la mano a Tem y le desearon lo mejor, Lucy vio una cámara colgada del poste de cemento que tenía una cabina rota. Debía de tener un detector de movimientos incorporado en las rofas, porque la cámara se movía siguiendo sus pasos. Esa no se la había enseñado a Ryan en la visita y sin duda no era una rofa muerta. Los padres de Lucy no se dieron cuenta de nada y quizá fue la mejor idea. Mientras se alejaban, se volvieron 2 veces para despedirse de las chicas, que estaban en la entrada del vestíbulo principal. El padre de Lucy arrancó su viejo Chrysler New Yorker negro y bajó la ventanilla. «Te queremos», gritó tan fuerte que si no hubiera sido tan triste verlos partir, Lucy se habría sentido un poco avergonzada. Lucy le devolvió el saludo con la mano. «Gracias, Hugo, por los pralines y la ocra, por pasar todo el día aquí, por aceptar a Pen sin preguntar nada, por seguir queriéndome a pesar de que les doy miedo». Cuando tomaron la curva y las luces traseras se desaparecieron, Pen palmeó la espalda de Lucy. Estaba pensando que podría ir a ver a mi padre. Dio un golpe en el suelo con la punta del pie y miró tímidamente a Lucy. ¿Te apetecería venir? Si no quieres lo entenderé, puesto que hay que volver de nuevo a... Y con el pulgar hacia atrás señaló hacia el fondo del cementerio. «Claro que te acompañe», respondió Lucy.
Caminaron por el perímetro del cementerio, bordeándolo por la parte alta hasta que llegaron a la zona que estaba más al este, donde Penn se detuvo frente a una tumba. Era modesta, blanca y se hallaba cubierta de una capa parda de agujas de tina. Penn se puso de rodillas y empezó a limpiarlo. Stanford Luke Root, decía la humilde lápida, el mejor padre del mundo. Lucy pudo oír el texto de la inscripción con la voz conmovedora de Penn y notó que los ojos se le llenaban de lágrimas. No quería que Penn la viera. Después de todo, Lucy todavía tenía a sus padres. Si alguien tenía que llorar en ese momento, debía ser... Penn estaba llorando. Intentaba ocultarlo, sorbiéndose la nariz con disimulo y secándose las lágrimas con el dobladillo deslizado de su jersey. Lucy también se puso de rodillas y la ayudó a retirar las agujas de tina. La rodeó con los brazos y la abrazó con tanta fuerza como pudo. Cuando Penn se apartó, le dio las gracias a Lucy, sacó de su bolsillo una carta. Normalmente le escribo algo, le explicó. Lucy pensó que lo mejor era dejar a Penn solo, así que se levantó, retrocedió unos pasos y empezó a bajar la pendiente hacia el centro del cementerio. Aún tenía los ojos un poco vidriosos, pero le pareció ver a alguien sentado encima del monolito. Sí, un chico que se abrazaba la rodilla. No lograba imaginarse cómo había podido subir hasta allí, pero la cuestión es que estaba en lo alto. Parecía taciturno y solitario, como si hubiera pasado allí todo el día. No había visto ni a Lucy ni a Penn. De hecho, no parecía ver nada, y Lucy no necesitaba estar muy cerca para saber de quién eran aquellos ojos violetas grisáceos. Todo ese tiempo, Lucy se había estado preguntando por qué la ficha de Daniel era tan escueta. ¿Qué secretos guardaba el libro perdido de la biblioteca de uno de sus antepasados? ¿Y a dónde había viajado su mente cuando le preguntó por su familia aquella vez? Porque con ella se había comportado de forma tan impredecible, dándole una de cal y otra de arena. Siempre. Después de un día tan emotivo con sus padres, aquellos pensamientos hicieron que Lucy casi se cayera de bruces al suelo. Daniel estaba solo en el mundo.